¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Siempre es un gusto estar nuevamente con ustedes y poderlos saludar a través de este medio. ¿Qué más quisiera uno que poder tener aquí en este mismo dispositivo los saludos de cada uno de ustedes? Pero para mí es como si los estuviera viendo ahí en la predicación y ubicando quizás hasta los mismos lugares donde cada uno se sienta. Si me hicieran la pregunta, yo les podría decir 5 grados al norte está fulanito, 5 grados al sur, 5 grados al noroeste está perenganito, casi con esa precisión. Después de tantos años de estar compartiendo juntos, es una bendición poder tener nuevamente esta oportunidad que Dios nos da como iglesia y como hijos suyos para poder compartir este Salmo 25 en esta ocasión. Es un salmo que después de los 3 que vimos, que comentábamos que era un tríptico, vemos que es un salmo que también trae mucha enseñanza porque nos ayuda a orar, como estarán viendo ustedes ahorita en sus pantallas. Este salmo es de súplica por la dirección, por el perdón y por la protección que estaba haciendo David por su propia vida, y que trae grandes enseñanzas también para nosotros, y esto vamos a estar platicándolo en esta mañana, y esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud y con gozo en el Señor. Vamos a comenzar el día de hoy también escuchando una enseñanza de un testimonio que vamos a escuchar en este momento pasado. Hola querida iglesia, mi nombre es Lidia de Fernández, yo soy la esposa de Yorgos Fernández y pues estoy aquí para contarles cómo fue que Dios conquistó mi vida en su misericordia. Cuando yo tenía, yo crecí en un hogar cristiano, mis papás siempre me hablaron de Dios y de su misericordia y de su amor. Pero a pesar de que me hablaban siempre de las cosas de Dios, pues no quita el hecho de que nací con una naturaleza pecaminosa. Yo siempre quería ser el primer lugar en mi vida y desde pequeña, pues con tantas historias de Dios, más de una vez hacía yo oraciones para poder darle, según esto, mi vida a Dios y poder ir al cielo. Pero en mi corazón solo era como un acto de salir adelante y no era que yo quisiera realmente entregarle mi corazón a Dios, entregarle mi vida y que Él mandara. A la edad de 13 años, un día quería pararme e ir por un vaso de agua y no me pude parar, mis pies estaban muy hinchados y pues me tuvieron que operar de mis pies. Y al enfrentarme yo con la operación sentí que pues estaba muy cerca de poder morir. Y qué pasaría si yo moría. Y me di cuenta que yo estaba muy enojada con Dios, que me quejaba mucho con Dios y no sabía con quién me metía, que Dios podía decir hasta aquí estamos con tu vida y todo lo que Él me había dado de saber de su amor y de su conocimiento, pues hasta ahí hubiera quedado porque no había yo traído ningún fruto a su nombre ni a su gloria con todo lo que yo había recibido. Entonces me acuerdo haber ese día arrodillado en mi cama y me acuerdo haberle dicho a Dios, está bien, tómame de tu mano derecha, de mi mano derecha y quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Me acuerdo que una de las cosas que me costaba muchísimo era leer la Biblia. Y yo me acuerdo que para cumplir mi rutina de leer la Biblia solo la abría, contaba 10 y la cerraba. Y ya sentía yo que ya había hecho eso. Pero cuando le entregué mi vida a Dios, empecé a leer la Biblia y todo lo que leía le entendía. Y era maravilloso. Y entonces empecé no solo a leerla, sino a querer hacer lo que Él me decía. Él empezó a cambiar varias áreas de mi vida. Una de ellas fue pues lo del orgullo. Empecé a poner a Dios en primer lugar. Yo ya era el segundo lugar de mi vida.
Y después me di cuenta que tenía que darme en humildad a los demás y un montón de puntos que él fue cambiando que me ayudaron a poder pues mejorar como persona, tener paz en mi corazón, tener también gozo, gozar de su amor. Y pues gracias a Dios me dio un maravilloso esposo, una maravillosa familia y llevo tal vez 12 años que he tomado esta decisión y han sido 12 años maravillosos que a pesar de pruebas o de momentos difíciles que he llegado a pasar, pues al lado de Dios han podido ser días maravillosos. Gracias. Bien, pues siempre escuchar este tipo de testimonios es de gran aliento a nuestras vidas. Yo creo que una de las cosas que más nos une como hermanos es el podernos conocer de la manera como Dios ha trabajado en nuestros corazones. Y vamos a platicar ahora de este Salmo 25, que muchas veces podríamos pensar, ¿por qué ante la situación que estamos viviendo en la actualidad estamos estudiando estos salmos? Resulta que los salmos eran oraciones que se elevaban a Dios y que eran cantos que había escrito varias personas y que fueron recopilados en lo que conocemos ahora como el libro de los Salmos. Como la mayoría de ellos fueron escritos por el rey David, se conocen como los Salmos de David, es conocido como el dulce cantor de Israel, que no era otra cosa más que las oraciones que se elevaban a Dios por su parte y también por parte de todo el pueblo. Aprendemos mucho acerca de la oración y de lo que más necesitamos en esta época y en cualquier época de la vida, precisamente es el saber cómo orar y acercarnos a Dios. Ahora, una de las cosas más importantes que debemos entender para la oración es precisamente que en el momento en que nosotros nos convertimos al Señor, Él se convierte en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Cuando leemos en Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, Él nos dice que nosotros hemos sido nacidos por Dios y tenemos la simiente de Dios en nuestros corazones, que es precisamente la simiente de su Espíritu. Y como vemos también a lo largo de la Biblia, el hecho de que seamos hijos de Dios nos ha puesto su Espíritu Santo y es la naturaleza divina que ahora mora en nuestros corazones. Ahora, este hecho de tener la presencia de Dios, Él está atento a las oraciones de nosotros. Leemos también en el libro de Crónicas, en Primera de Crónicas 16:9, cómo se nos habla ahí de que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos están sus oídos al clamor de ellos, como lo dice también los Salmos, y Dios quiere que estemos conscientes de esto. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, dice en Crónicas, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Este corazón perfecto ha sido perfeccionado, ha sido redimido, ha sido restaurado, ha sido reconciliado plenamente con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor nuestro. Necesitamos mucho de su poder. Como les decía, no solo en esta época, todas las épocas de nuestra vida. Los salmos nunca van a pasar de moda, ni nunca van a dejar de ser importantes en la vida del creyente. Incluso he conocido de personas que dentro de su lectura diaria siempre leen uno de los salmos, porque estas son oraciones y la manera como nos enseña Dios a orar y acercarnos a Él y descargar nuestro corazón con Él. Vamos a dar lectura a este Salmo 25, pero antes vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe durante esta charla. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos esta bendición que nos das nuevamente de reunirnos para estudiar este Salmo de tu bendita palabra, el Salmo 25. Y Señor, pues queremos rogarte que en el poder de tu Espíritu sigas enseñándonos, alentando nuestros corazones a confiar en ti, a descansar en ti cualquiera que sea la situación en la que estemos viviendo.
Bendito Dios, te rogamos que tú nos fortalezcas, que día con día aprovechemos este hermoso recurso que tú nos has dejado de la oración. Sabemos que quizá allá en el cielo veremos qué poco la usamos, pero queremos pedirte, Señor, que no sea hasta que lleguemos al cielo que nos demos cuenta de esto, sino que nos demos cuenta desde ahora y podamos corregir, para mantenernos en oración constante por cada uno de los detalles que nosotros enfrentamos en la vida. Y de esta manera poder llegar a tu presencia y ver que pudimos echar mano de este hermoso recurso que tú nos dejaste para poderte manifestar a ti y poder manifestar tus victorias en nuestra vida. Señor, te pedimos que tú nos guíes en nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a dar lectura a este salmo. Dice lo siguiente: Oh Señor, te entrego mi vida. Esta es otra versión, aunque también es muy ilustrativa. Dice en el versículo 1, Salmo 25, David implora dirección, perdón y protección. Salmo de David. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Bueno, pues vemos en este salmo algo muy importante. Resulta que este salmo es un acróstico. O sea, es de los salmos que se escribían tomando en cuenta las letras del alfabeto hebreo, empezando por la primera y terminando con la última, y así era como escribían cada uno de los párrafos que seguían. Y esta era una forma que dicen quizá también ayudaba para la memorización de los salmos. Bueno, en este salmo vemos que también es un quiasmo, que quiere decir que las primeras partes del 1 al 11 tienen mucha relación con la última parte del salmo, porque se repiten varios términos del mismo y tienen un significado central en la parte de intermedia. Vemos que la primera y la última estrofas hablan de sus aflicciones del salmista,
y de sus muchos enemigos que enfrentaba. Y en la parte central habla acerca de sus muchos pecados, pero también de su arrepentimiento para disponerse a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta es la forma como está repartido este salmo, y en él vemos estos tres aspectos que se tocan de la búsqueda del salmista por esa dirección de Dios, que es tan necesaria en la vida de todo ser humano. Nosotros podemos vivir una vida guiada por nosotros mismos y vemos que nunca tendrá el mejor resultado que una vida que ha sido guiada por Dios. Él quiere hacernos entender y enseñarnos el camino en que debemos andar, dice en el Salmo 32:8. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es una gran bendición que tenemos para todos aquellos que quieren ser guiados por Dios. Podemos ser guiados por Él. Pero también algo que necesitamos constantemente es el perdón de Dios. Acudir al Señor para pedir perdón, y esto es muy importante para mantener nuestra relación correcta con Él. En ocasiones también tendremos que pedir a personas si es que hemos dañado a alguien y resarcir el daño si esto ha sido necesario hacerlo. Pero también necesitamos mucho de la protección de Dios porque enfrentamos muchos enemigos. ¿Tú crees que son únicamente el diablo, nuestra carne y nuestra antigua, el diablo, nuestra antigua naturaleza y el mundo? Pero no son los únicos enemigos que enfrentamos. También hay enemigos humanos que quieren destruir nuestra vida y nuestro testimonio. Actualmente, que se ha manifestado tanto el nuevo orden mundial, el querer imponer una agenda globalista, son enemigos nuestros porque quieren atacarnos, porque nosotros nos oponemos a esa agenda, al no apoyar a la ideología de género, al aborto, a la inmigración descontrolada, etcétera, etcétera. Tenemos también esos enemigos. La pandemia es otro enemigo, pero sobre todos ellos Dios nos puede dar la protección que necesitamos y la victoria que traiga gloria a su santo nombre. Por eso es tan importante cada salmo. Este es muy importante para la época que estamos viviendo también. Y por eso es importante resaltar cada uno de estos términos: la dirección, el perdón y la protección divina. En los primeros 3 versículos, Dios nos habla acerca de esta protección. El salmista pide por la protección divina. Vamos a leerlos nuevamente. Estos 3 versículos. Dicen lo siguiente: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Bien, pues vemos en este salmo, en esta primera parte, cómo nos habla acerca de lo que es la oración. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Esto es orar. Levantar nuestra alma a Él. Ahora, hemos oído que el orar es platicar con Dios. Bueno, si por platicar te refieres a decirle a Dios lo que hay en tu corazón, vaciar tu corazón con Él con toda sinceridad y honestidad, pues tiene relación con esto. Estás levantando tu alma a Él. Y cuando tú oras, es porque estás confiando en Él. Ahora, algo de lo que trae como consecuencia el orar correctamente es precisamente la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones, como lo dice en Filipenses 4, 6 y 7. Dios no quiere que estemos afanosos por nada, sino que le entreguemos nuestras peticiones en oración, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros levantamos nuestra alma al Señor en confianza a Él, viene como consecuencia esta paz. De hecho, cuando una persona no confía en Dios, no puede tener paz. Sigue con esa angustia. O dicho también de otra manera, el hecho de que permanezcamos en esa angustia, en el temor, en el pánico, es un síntoma de que no hemos confiado en el Señor. Sí, me dirás, hay razones para estar preocupado. Vemos cómo mucha gente ha sido contagiada por el virus. Vemos mucha gente que ha muerto incluso por el virus.
Algunos se han muerto también por otras enfermedades, pero la gente sigue muriendo día con día. Pero nos preocupa que esto nos suceda a nosotros. No sabemos cómo nos vaya a venir este virus si somos infectados y no sabemos cómo vaya a reaccionar nuestro cuerpo y tenemos cierto pánico hacia la muerte. Dios quiere que le descanses todo esto en oración. Esto significa levantar tu alma al Señor. Pero dice, en ti confío, no sea yo avergonzado. No sea yo avergonzado por haber confiado en ti. Que no se burlen mis enemigos porque digan, mira, confió en Dios y Dios le falló. O Dios no hizo lo que él pedía. Bueno, Él nos enseña a pedir correctamente. Y cuando pedimos correctamente, no hay duda de que se va a llevar a cabo la voluntad de Dios. Cuando leemos en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esta es la única condición, que lo que pide sea conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No dice que a lo mejor tendremos. Eso ya es un hecho. Tenemos tiempo presente las peticiones que le hayamos hecho. Cuando yo he orado y consciente que es conforme a la voluntad de Dios, solamente me queda esperar en el momento y en el tiempo de Dios, porque yo sé que esta oración tiene respuesta. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Y en este versículo vemos que es la condición conforme a la voluntad de Dios. Dios, protégeme, Dios, líbrame de este virus, líbrame de ser infectado. Sí está bien orar de esta manera, pero ¿en dónde se encuentra conforme a la voluntad de Dios? Se encuentra en ¿para qué quieres esa salud? ¿La quieres para seguir hablando de su evangelio a los incrédulos? ¿La quieres para seguir aprendiendo de Dios y su palabra? ¿La quieres para poder alentar y guiar a otros en el camino del Señor? Esa es su voluntad. Y conforme a esa voluntad estás pidiendo, Él nos oye. Y Él tiene el cuidado porque tiene sus ojos puestos sobre nosotros, como veíamos ahí en Primera de Crónicas 16:9. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los que confían en Dios, los que oran conforme a su voluntad y no serán avergonzados. Al contrario, su nombre será glorificado. Y llegarán quizá contigo y te preguntarán, oye, ¿cómo has hecho para lograr tal cosa o tal otra como respuesta de Dios a tus oraciones? No dejes que te asalte la duda cuando oras, pero también no dejes que te roben los halagos, el deseo de ser halagado, el motivo por el cual ores, sino al contrario, para glorificar a Dios. Esos son momentos para glorificarlo. Y hasta son momentos también para presentar el Evangelio de Jesucristo. Y poder guiar a esas personas que tanto anhelan lo que están viendo en ti. Pero luego leemos en el versículo 3 de este salmo, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Bien, aquí también notamos algo de gran importancia. Este versículo 3 contrasta el destino de los incrédulos y de los creyentes de una manera muy similar como lo vemos en el Salmo 1. Vemos cómo ese salmo nos habla de los creyentes que son bienaventurados. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sea sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quizá la gente se admire de por qué es que, a pesar de tener una contracción en todo el mundo, económica, y aquí en Guatemala, obviamente, ¿por qué el creyente sigue teniendo lo que necesita? Bueno, Dios nos enseña a ser sabios con nuestro dinero.
Se reducen los ingresos, hay que reducir gastos. Pero siempre lo hacemos con diligencia porque no me importa el que tenga que jactarme de que tengo mucho dinero o que gano mucho dinero, sino que en humildad sé que lo que Dios me lo provee para administrarlo correctamente. Y Él se ha comprometido a proveernos de sustento y abrigo. Y de hecho así nos dice en su palabra en primera de Timoteo capítulo 6. Sino que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Esto es lo que no debe existir en la vida del creyente, un amor al dinero. Pero sí una confianza en Dios, que me dará la sabiduría para poder usar ese dinero para su gloria, para las necesidades de mi persona y de mi familia, y poder dar testimonio de Dios con todo esto. Sí, a pesar de esta contracción económica, Dios sigue proveyendo para los suyos. Y Dios sigue proveyéndonos como veíamos en el Salmo 23. Nos sigue proveyendo lo que necesitamos para cada día. ¿Tienes alguna necesidad hoy? Pídesela a Él. ¿Haces tus cuentas cada 15 días o cada mes? Haz tus cuentas y conforme a esas necesidades, ora a Dios. Y Dios proveerá a tus necesidades para traer gloria a su nombre, a través de los cuidados que Él manifiesta a sus hijos. Hay muchas razones por las cuales Dios quiere bendecir a sus hijos. Y una de las principales es atraer a otros a los pies de Jesús también. Porque la vida sin Dios es un verdadero desierto. La vida del pecado es un verdadero desierto. Luchas en tus fuerzas, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar porque no pides, pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus propios deleites. Dice en Santiago capítulo 4 del 2 al 4. El Señor quiere que nosotros aprendamos a tener comunión con Él y a través de esta comunión nos enseña cómo pedir. Y entonces vemos este gran contraste de bendición. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, dice el Salmo 1, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero viene el contraste también de los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hace un gran contraste también con este versículo 6. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, los que no quieren venir al Señor. Entonces vemos que este cuidado de Dios, esta protección que Dios nos da, es a través de esta oración que dependemos constantemente de Él para pedirle que nos proteja, que nos cuide, que nos guarde de todo lo que enfrentamos en la vida, tanto de esas acechanzas contra nuestra persona, contra nuestra salud, contra nuestra fe, contra nuestra confianza en el Señor. Y Él nos protege, Él nos protegerá, Él lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo con cada uno de sus hijos. También vemos en este salmo cómo el salmista ora por el perdón divino. Leemos en los versículos 4 al 11. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame en tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino.
encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Bien, pues en esta parte vemos cómo se contrasta esta pecaminosidad del salmista con la bondad de Dios. Acuérdate de tus misericordias, de mis pecados no te acuerdes. Esto nos recuerda el Salmo 59. Leamos el Salmo 59, Salmo 51, leamos el versículo 9. Dice lo siguiente: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Sí? Desgraciadamente, como seres humanos, seguimos cometiendo pecados. Y nosotros como humanos buscamos esta misericordia de Dios. Acuérdate de tus misericordias, son muchas. Tú eres Dios. Tú siempre estás dispuesto a manifestar tu misericordia. De ver mi miseria, que sigo estando en una naturaleza caída, corrompida, que es mi carne. De mis pecados, por favor, no te acuerdes, decía el salmista. Y vemos que en este versículo que leímos, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, es la petición sincera que sale del corazón de un creyente. Nosotros necesitamos constantemente del perdón de Dios. Hay muchas formas como pecamos o como ofendemos. Como humanos somos muy inclinados al mal y de repente a hacer cosas sin pensar. En muchas ocasiones tenemos relaciones con personas que se dicen creyentes y luego nos damos cuenta que es cuestionable si realmente son creyentes por el resultado de sus vidas, que permanecen en el pecado. Permanecen en sus corazones el engaño, el chisme, el robo, el mal. Y pues son momentos para orar por esas personas. Pero ¿qué hacer cuando esas personas pecan contra ti? Bueno, también nosotros necesitamos el perdón de las personas con las que hemos pecado. Y así como necesitamos de la misericordia de Dios, que Él mire nuestra miseria, que somos carne, también nosotros debemos mirar la misma condición de ellos y usar de misericordia. En la Escritura vemos muchos pasajes donde nos exhorta a perdonar. Dice en Eclesiastés, no te esfuerces en mirar el camino de tu siervo, para que no mires cuando tu siervo habla mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también has hablado mal de otros muchas veces. Tampoco apliques tu corazón a las cosas que se hablan, dice el versículo, para que no mires a tu siervo cuando dice mal de ti. Tu corazón sabe que tú también has dicho mal de otros muchas veces. Esto es el ser consecuentes con lo que buscamos del Señor. Cuando se nos presenta ese pasaje donde el hombre es perdonado de 10,000 talentos y luego él va y quiere ahogar a su consiervo que le debe 100 denarios y no lo quiso perdonar cuando él fue perdonado de mucho más. 100 denarios era el equivalente a 3 meses de trabajo de un jornalero. 10,000 talentos era una cantidad imposible de pagar. Y él fue objeto de la misericordia de su amo y él no pudo tener misericordia de la otra persona. Y el Señor le demandó por esto. Necesitamos estar dispuestos a perdonar y pedir perdón en el momento en que lo necesitemos. Realmente Él está orando por perdón y por una renovación espiritual de su vida, basado en la gracia de Dios y en la misericordia que Él tiene. Porque gracia significa algo que no merecemos. Sí, no merecemos el perdón ni el más mínimo de sus favores por la condición de pecadores que éramos. Por su gracia nos salvó y por su gracia nos sigue perdonando
y nos sigue transformando. También están siempre en juego su gracia y su misericordia. No podremos decir que después de que nos convertimos a Cristo nunca más pecamos. Tampoco podríamos decir antes de Cristo que nunca pecamos. De hecho, en Primera de Juan, el capítulo 1, del versículo 8 en adelante, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y digno para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque lo merecemos. Por pura gracia, por pura misericordia, y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sigue estando vigente en todo momento para lograr esa limpieza que necesitamos para podernos presentar ante Dios. Por eso cada vez que nos acercamos al trono de la gracia siempre debe ser por los méritos de Jesucristo, por lo que Cristo realizó por mí en la cruz del Calvario. En esa confianza me puedo acercar día con día al Señor. Pero también es necesario que si hay algo que deba a alguien, pues antes de ir con Dios deje mi ofrenda en el altar y vaya y perdone a mi amigo y me ponga de acuerdo con mi prójimo. Tenemos que estar dispuestos a poder perdonarnos unos a otros, pero también estar dispuestos a no vivir en la vida de pecado. De hecho, cada oración que se hace para pedir perdón a Dios tiene que ir acompañada en el verdadero creyente por la súplica para que nos dé victoria sobre el pecado. Y Dios nos la da. Si elevamos nuestro corazón en esa confianza, si elevamos nuestra alma a Dios, confiamos que también nos va a dar victoria y así nos va llevando en crecimiento en nuestra vida espiritual. Leemos en Primera de Juan, capítulo 3, los versículos 6 al 10. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pues vemos en estos versículos esta gracia que Dios nos da. Aquí el salmista está orando a Dios para que le perdone y para que renueve su espíritu y su vida espiritual, y solamente está basándose en la gracia y la misericordia del Señor. Debemos hacer lo mismo y estar dispuestos a hacer su voluntad, pedirle que en el poder de su espíritu nos dé victoria sobre el pecado y que cada vez nos encontremos más alejados del pecado y más cerca de Él, viviendo conforme a su voluntad. Esto es lo que caracteriza a un hijo de Dios, y este es el contraste otra vez que vemos entre un hijo de Dios y alguien que aún no ha conocido a Cristo. Entonces vemos también cómo aquí hace una oración el salmista pidiendo la dirección divina. Veamos ahora los versículos del 12 al 14. Dice lo siguiente: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Bien, vemos en esto que el salmista está orando para ser guiado a una vida piadosa. Cuando un creyente
ora a Dios y le pide arrepentido perdón por sus pecados, Él tiene el deseo de no volverlos a cometer. Tiene el deseo de mantenerse en una vida que evita ese camino y que evita el pecado. Bueno, Dios nos enseña a tener comunión con personas que tienen el mismo corazón que tú. Cuando leemos en Amós 3:3 que dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. O sea, si no llevan la misma dirección, ¿pueden andar dos personas juntas? Si no llevan la misma dirección de buscar hacer la voluntad de Dios, ¿pueden andar juntas? De hecho, en 2 Corintios 6:14 en adelante nos dice que no hagamos comunión íntima con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como está escrito, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dios nos llama a apartarnos. Sí, tenemos que ir al mundo para compartirles el mensaje de salvación, el precioso evangelio. Quizá tendrás relaciones familiares que tienes que atender y tu propósito es dar el testimonio de Jesucristo y aprovechar las puertas que Dios te abra para poderlos atraer a sus pies. Hay muchas formas en las que tenemos contacto, pero no es nuestra comunión íntima con ellos. En cambio, buscamos la comunión íntima con otros creyentes para alentarnos mutuamente. Lo hacemos a través de las reuniones de las predicaciones, lo hacemos a través de las reuniones de compañerismos como creyentes. Nos alentamos mutuamente, nos fortalecemos mutuamente, oramos unos por otros, buscando la fortaleza en el Señor. Todo eso es correcto. Y nosotros podemos permanecer en esta dirección cuando buscamos nosotros esta protección divina de parte de Dios, esta dirección divina de parte de Dios. Este salmista desea vivir agradando a Dios. Este es el anhelo de su corazón y aquí expresa la confianza en que el Señor le instruirá a crecer en la fe y a crecer también en su dedicación al Señor. Como creyentes, no es una vida estática, siempre es una vida de crecimiento. Y vemos que así como necesitamos la dirección de Dios para venir a su conocimiento, también la necesitamos para venir a su crecimiento. Cuando vemos en la vida secular cómo una persona nace y tiene ciertos comportamientos que son propios de su etapa de inocencia, te llenan de gozo ver a los niños así. Mi nieto cuando juega a esconderse, mete la cabeza abajo de la cama y deja todo el cuerpecito por fuera. Y llego yo y le digo, ¿dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? Samuel piensa que no lo veo, pero porque es un niño que vive en una etapa de inocencia. Pero no sería correcto ver esa misma actitud en mi nieto de 7 años, porque ya ha crecido y ya ha madurado. Y lo mismo espera Dios en cada hijo suyo, que crezcamos y que maduremos en la fe. ¿En dónde nos podemos dar cuenta que estamos madurando en la fe? Cuando nos amamos unos a otros, cuando no vivimos criticando unos a otros, sino orando unos por otros. Cuando lejos de quejarte por el comportamiento de alguien, sea que te agreda o no, sea que haya tenido alguna mala actitud contra ti, lejos de buscar la venganza, lo que buscamos es encomendar estas cosas en las manos del Señor y que Él se encargue de mantener mi testimonio intachable. Y vemos cómo Dios arregla las cosas, lima las asperezas, nos sigue llevando a madurar y de esta manera va formando su cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Y de esta manera también van viniendo personas que entienden de lo que se trata la vida cristiana. Es una vida en confianza en Dios, es una vida guiada por Dios, es una vida guiada por el poder de Dios. Así lo ha hecho a través de todos los años en la vida de cada hijo suyo. En este salmista lo llevó a cabo. Te haré entender, veíamos hace un momento o comentábamos hace unos momentos, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso contar con la mirada del Señor hacia nuestras vidas, atento a nuestro comportamiento. En una ocasión escuchaba de un señor que había adoptado a un niño en Vietnam durante la guerra y se lo llevó como si fuera un hijo suyo. Lo trató como un hijo suyo y le daba el mismo trato aparente, y es más, trataba de ser mejor con él que con los demás hijos suyos. Hasta que un día este niño hizo algo incorrecto y el padre le dio disciplina. Este joven entonces sonrió. Nunca antes lo había hecho. A pesar de que estaba viviendo con todas las comodidades que podría haber ni siquiera imaginado. No sonreía. Después de que el padre lo disciplina, sonrió y le dijo: ahora sí me siento un hijo tuyo, porque me disciplinas igual que a tus demás hijos. ¿Sí? Porque Jehová al que ama disciplina y azota al todo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Pero para qué nos disciplina Dios? Continúa diciendo ahí en Hebreos 12, del 5 en adelante, que nuestros padres ciertamente nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sí? Cuando nosotros persistimos en el pecado, Dios tiene que obrar como hijos suyos. Pero qué hermoso que obra en amor para sacarnos de esa condición y llevarnos a seguir participando de su santidad. Porque esa es la mejor condición en la que podemos vivir en esta vida. Él lo sabe, por eso es que trata con nosotros de esta manera. Y así nos lleva en ese crecimiento espiritual y nos va guiando, como vimos en el Salmo 23, con su vara y su callado, desviando, regresándonos del camino cuando nos desviamos, corrigiéndonos cuando es necesario, pero va llevándonos en la dirección correcta para que participemos de su santidad y no perdamos las recompensas eternas. Este salmista ora por esto, ora para que Dios le permita ser guiado, y el versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Y qué es temer a Dios? No significa un miedo descontrolado por alguien que es una persona malvada. No, sino es un temor reverente y un deseo de no separarme de esa comunión por temor a las consecuencias que esto pueda traer en una vida de pecado. Este pacto que Él hizo y que vemos que en Cristo realizó por nosotros el nuevo pacto, tenemos el privilegio ahora de tener comunión con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Nos ha permitido conocer este nuevo pacto y quiere que lo demos a conocer también a otros, viviendo en comunión con Dios, atrayéndolos a los pies de Cristo con un testimonio consecuente. Finalmente vemos también cómo el salmista pide por protección para su nación. Leemos en los versículos 15 al 22. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados.
Mira a mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Pues ahora vemos que el salmista aquí regresa a su tema inicial. Vemos muchas palabras que se repiten de los primeros versículos, a lo que hacíamos referencia de quiasmos en el inicio de esta predicación. Pero aquí aumenta algunos detalles en cuanto a sus sufrimientos y las injusticias que cometían contra él todos sus enemigos. Le pedía nuevamente que lo librara. Le pedía nuevamente que lo librara porque en ti confié. Pero aparte de esto, también está el salmista, aparte de estas súplicas por su vida personal, añade una oración para todo Israel. Desea que así como él ha sido bendecido grandemente por el Señor, que todas estas bendiciones se extiendan a todo su pueblo. Dios quiere bendecir a todo su pueblo. Él quiere que nosotros como hijos suyos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nos dice el Señor en 1 Pedro 2, 9 y 10. Él desea que como pueblo de Dios clamemos por todos los creyentes para que el Señor bendiga y haga partícipe a cada uno de ellos de estas grandes bendiciones, de esa confianza en el Señor, de ese clamar a Dios en oración, para que cada uno vea la mano de Dios glorificándose a través de cada una de sus respuestas, creciendo cada uno en santidad. Que este es el propósito, como veíamos, de cualquier tipo de disciplina del Señor, para que participemos de su santidad. Seguid la paz con todos, dice también en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Él quiere que nosotros elevemos nuestras oraciones a Él. Y una de las cosas que primero debemos hacer es confesar cualquier pecado que Él traiga a nuestra mente, quitar ese estorbo para entonces descargar nuestros corazones al Señor, pidiendo por nuestras necesidades, por esa liberación de los enemigos, para no ser avergonzados por ellos, una confianza plena en el Señor y contar con su dirección para llevarnos a crecer en la fe y en nuestra dedicación a Él. Esto es lo que Él clama también por su pueblo. Nosotros vemos que este es un salmo que nos enseña a orar. Y nos enseña a orar para guardarnos en su comunión, en comunión con el Señor. Y de esta manera experimentar el verdadero gozo que hay para la vida del creyente. La clave para el gozo de la vida del creyente es guardarnos en comunión con el Señor. Y entonces recibiremos todas sus bendiciones y contaremos con su enorme protección. Como le ocurrió a un fiel siervo del Señor, el reverendo Hastings de Boston, que en una ocasión que se encontró haciendo una diligencia para llevar una fuerte suma de dinero a un amigo, él, al ir en su caballo a la mitad de la noche, tuvo que arreglar un poco el estribo del caballo, se tuvo que bajar del caballo y la luna lo iluminaba tan claramente a él como a su caballo. Después de que hizo los ajustes que él necesitaba, se vuelve a montar y continúa su camino. Después de muchos años, fue solicitado este hombre de Dios, este siervo de Dios Hastings,
y fue solicitado para ir al lecho de un moribundo para orar por él. Después de haber orado por él, este hombre le dice: señor Hastings, ¿recuerda tal noche en tal época? Y le dice: sí, lo recuerdo. Era una noche hermosa, yo estaba haciendo una diligencia y la luna estaba sumamente brillante. Y le dice: sí, yo lo recuerdo también. Porque esa noche yo estaba escondido, esperando el momento oportuno para matarlo y quedarme con el dinero que yo había investigado que usted llevaba consigo. Pero en eso vi que apareció otro hombre y desistí en mi deseo de matarlo. Y le dice el señor Hastings: no había nadie más que yo. Ah, no, claro que había alguien más. Yo lo vi bien claro. Entonces después el moribundo le pidió perdón por haber tenido este deseo de quererlo asaltar, y después murió. El señor Hastings entonces entendió que había sido algún ángel que Dios hizo que se materializara para que él lo viera, de los miles que están a nuestro cuidado y a nuestra disposición, según lo leemos en Hebreos 1:14. Dios hará lo que sea necesario, pero siempre contaremos con su protección, si nuestro deseo en el corazón es vivir para hacer su voluntad. Hermoso salmo, ¿no les parece? Vamos a hacer una oración para terminar. Amado Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana por ver cómo a través de este salmo tú nos invitas a clamar como lo hizo el salmista, para pedirte por dirección, por perdón por nuestros pecados en cada ocasión que esto se manifieste, y en protección, tu protección sobre nuestras vidas. Agradecemos tu fidelidad, Señor, a lo largo de la historia en llevar a cabo estas promesas tuyas en cada uno de tus hijos, y ahora quieres también llevarla a cabo en nosotros. Permítenos que cada vez que esto se manifieste, tu poder en nuestras vidas pueda ser para alabarte a ti, Señor, en gratitud. Y si otros han sido partícipes de esto, en poderles compartir tu bendición de tu salvación. Dios, también te queremos seguir rogando para que guardes nuestras vidas libres del contagio de esta pandemia. Y como comentábamos en un principio, el anhelo de nuestros corazones es precisamente contar con la salud para seguirte conociendo, Señor. Porque tú eres el sentido de esta vida. No existe ningún sentido más importante que tú. Queremos seguirte conociendo y queremos seguirte compartiendo con otros. Te pedimos que también el que tú nos guardes sea un testimonio que pueda atraer a los que aún no te han conocido a tus pies. Que podamos ir a esos corazones que viven en un terrible pánico y angustia constantes, para poderles presentar tu paz a través de tu salvación. Pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que tengan un excelente domingo. Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Si hay alguna petición, pueden hacérmela llegar a través de Messenger o cualquiera de los medios que hemos puesto también aquí, como es Facebook, como es YouTube. En fin, el poder compartir con ustedes va a ser siempre un gran gusto, un gran gozo y un privilegio que Dios nos da. Entonces, vamos a vernos el próximo domingo, si Dios quiere, y esperemos que se sigan mejorando las proyecciones. Ahora lo que hicimos fue bajar el router de la parte de arriba a tenerlo directamente aquí. Yo espero que esto haya funcionado
y pues todo para la gloria del Señor. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Que el Señor los bendiga.